Los elementos en CIMEDIF se definen acá en ingreso de datos, desde acá en adelante, donde dice paredes masivas en adelante, ¿sí? Hay elementos opacos, elementos transparentes, son los vidriados, y hay elementos que conectan aire con aire, como podría ser una abertura, ¿sí? Por ejemplo, una abertura, si yo tuviera una abertura entre el living y el dormitorio sin una puerta cerrada, esa sería una conexión aire-aire por la cual hay una transferencia de calor entre esas dos zonas térmicas, pero no hay un elemento físico que los conecte, sino que es a través del mismo movimiento de aire, ¿sí? Entonces están estos dos grupos, digamos, de elementos de conexión. Los elementos físicos, que son opacos o transparentes, y los elementos que conectan los nodos aire, que son estos dos de acá, las aberturas y vanos y las ventanillas, que ya vamos a ver cómo se utilizan. Yo voy a empezar definiéndoles los elementos opacos, que son los que más tiempo nos van a llevar a nosotros en el ingreso de datos. Entonces, en esta vivienda que nosotros teníamos acá, fíjense, habíamos definido la pared exterior como una pared bastante especial de tipo sándwich que tenía en el modelo, en el ejemplo para mostrarles cómo se hace el ingreso de datos, tiene 3 capas. Tiene ladrillo macizo, una capa intermedia de poliestireno expandido o un aislante cualquiera y otra capa de ladrillo macizo. O sea, una pared compuesta, ¿sí?, de 2 capas de ladrillo con aislación en el centro. Entonces, eso va a ser toda la envolvente exterior de la vivienda. El techo después está definido como techo de chapa con aislación, es un techo común, y los vidrios están definidos como vidrios doble, si mal no recuerdo. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para decirle al programa cómo son esos cerramientos? Entonces, si nosotros partimos de la suposición de que el dormitorio y el baño son una sola zona térmica, lo que tenemos que mirar es qué conexión tiene esta zona térmica con las otras, o sea, en este caso con el living y con el exterior, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta zona nosotros tenemos que está conectada con el exterior a través de esta pared, ¿sí?, que da hacia el norte, a través de esta pared que da hacia el oeste, esta pared que da hacia el oeste y esta pared que da hacia el sur, ¿sí? Esas serían las envolventes verticales. Después, con el exterior también tenemos el techo, que ya vamos a ver cómo se definen, y en CIMEDIF también hay que definir el piso como si fuera una conexión hacia el exterior, ¿sí? Porque el piso, en definitiva, lo que me hace es acumular el calor de la zona térmica dentro de la primera capa de tierra, por decirlo de alguna manera, y hay modelos que me permiten simularlo como si fuera un elemento que tiene mucho espesor de tierra y que se conecta definitivamente con el exterior. Ese es el modelo que vamos a usar de piso. Ahora les voy a mostrar cómo se entra, es bastante sencillo. Entonces, esas serían las conexiones de este local con el exterior. Este local también se conecta con el living. ¿A través de qué cosas? A través de este tabique que pusimos acá, que es un tabique de yeso, por hacerlo sencillo, digamos, un Durlock separador, ¿sí? Por una puerta que yo como usuario, como simulador, voy a tener que definir si está principalmente abierta o principalmente cerrada para ver qué hago. Entonces, si esta puerta está cerrada todo el tiempo, la voy a definir de una manera, ¿sí? Porque la transferencia de calor entre el dormitorio y el living va a ser a través de la madera de la puerta por conducción. En cambio, si la puerta está abierta todo el tiempo, la transferencia entre el dormitorio y el living va a ser a través del vano de la puerta y entonces la conexión va a ser de aire a aire, ¿sí? Entonces la voy a definir de una manera diferente. Y bueno, y con el baño, con este pedacito de tabicado del baño pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo es cómo es el procedimiento? Es tomar el plano y empezar a ponerle nombres a los elementos que conectan las distintas zonas. Eso es lo que está hecho un poquito más adelante, aquí en el manual, que yo lo puse, está puesto con colores. Disculpen, ya llego, acá, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, M1 va a ser el muro 1, ¿sí? Que va a ser el muro que da hacia el norte. M2, este que está aquí abajo, va a ser este muro, pero que es exactamente igual constructivamente a M1, pero que está orientado hacia el sur. En el programa los tenemos que diferenciar por la orientación. ¿Por qué? Porque M1 va a recibir una cantidad de radiación solar distinta de M2. Ustedes saben que los muros al norte, por ejemplo en invierno, reciben más radiación que los que están orientados hacia el sur. Entonces los tenemos que definir distintos porque tienen distintas orientaciones. ¿Qué pasa con M3? M3 es un muro que tiene una ventana en el hueco, entonces yo puedo definir ya directamente todo el muro M3 o toda el área del muro, ¿sí? Obviamente restándole el área de ventana, ya como una única pared. No hace falta que yo la divida en M3 y M4. ¿Por qué? Porque tienen la misma composición, la misma cantidad de capas y tienen la misma orientación. Entonces reciben la misma cantidad de radiación solar. Entonces puedo unificar todo este muro en uno solo, que yo le llamé aquí M3. ¿Sí? Estos tres muros, M1, M2 y M3, conectan el local, dormitorio, baño, digamos, sumado con el exterior. Avanzando, tenemos el piso como M4, ¿sí? Y el techo lo vamos a dejar un poquito aparte por ahora porque ahora les voy a pasar a explicarles cuál es la diferencia del CIMEDIF entre los elementos que son masivos y los elementos que son livianos. El elemento es masivo cuando puede acumular calor. Por ejemplo, un muro de ladrillo macizo es un elemento masivo, ¿sí? Acumula calor. En cambio, un elemento liviano es un elemento que transmite el calor, pero no lo acumula, o prácticamente la capacidad de acumulación es muy baja. Por ejemplo, una placa de yeso o una puerta de madera son elementos que prácticamente no acumulan calor, solamente lo transfieren de un lugar hacia otro, ¿sí? Una placa, un aislante, por ejemplo, también es un elemento liviano. Entonces, esa diferenciación la voy a tener que hacer yo al inicio en base a los materiales. Si yo tengo cosas como ladrillo hueco, revoques, ladrillo macizo, pisos de tierra, hormigones, todo eso son elementos que vamos a llamar masivos y lo vamos a caracterizar o lo vamos a entrar en CIMEDIF en la pantalla que se llama muros, ¿sí? Y todos los elementos que sean opacos pero livianos, como las placas y las puertas de madera y todo eso, los vamos a llamar tabiques y se entra dentro de la plantilla que se llama tabiques, ¿sí? Entonces, en este caso, nuestro techo, como es un techo de chapa con aislación y con, por ejemplo, podría tener un cielo raso de madera, todos los elementos son livianos. Entonces, yo lo voy a definir como un tabique, ¿sí? Como algo que no acumula calor, sino que me lo transfiere, simplemente me lo transfiere. Digamos, en CIMEDIF cuando uno define muros macizos, el programa se pone más lento. ¿Por qué? Porque internamente lo que hace es tomar ese muro y dividirlo en un montón de capitas chiquititas, ¿sí? Que yo como usuario le tengo que decir de qué tamaño son, ya les voy a indicar cómo, y entonces él hace como una discretización, para los que son ingenieros es como es una discretización numérica, hace pequeñas tajaditas dentro de las capas del muro y para cada tajadita va calculando la temperatura interior. O sea, yo puedo saber cómo evoluciona la temperatura dentro de los puntos que tenga el muro, ¿sí? Eso lo enlentece mucho el programa, lo enlentece bastante. Entonces, por eso cuando yo tengo elementos que no acumulan, me conviene directamente ponerlos como tabique, porque eso no enlentece tanto el cálculo numérico. Bueno, entonces, habíamos quedado M1, M2, M3 y M4. Entonces, con eso yo terminaría de definir los muros y las conexiones de este local con el exterior. En el caso del living, hago exactamente lo mismo. Fíjense que acá está pintado de amarillo, M5 sería el muro número 5,
¿sí? De vuelta, unifico todo el muro porque está todo orientado hacia el norte y tiene el mismo material, entonces puede ir como un único muro. El M6 da hacia el este, ¿sí? Y el M7 da hacia el sur. Con el programa yo voy a poder calcular, por ejemplo, la radiación que recibe el muro 1, la que recibe el muro 2 al sur, voy a poder calcular la radiación que entra por esta ventana que está aquí, la radiación que incide en el piso, todas esas son variables de salida que yo puedo consultar, ¿sí? Entonces, si se entiende el concepto de los muros, vamos a pasar a ver ahora en el programa cómo se lo calcula. Entonces, en el ingreso de datos, elijo paredes masivas, ¿sí? La misma palabra me va a hacer recordar con qué estoy trabajando. Disculpen, yo ahora abrí directamente el ejemplo del manual para irles mostrando a ustedes cómo se hace el ingreso de datos. Ahora voy a definir una pared nueva, supongamos que yo quiera definir, total después la borro, supongamos que yo de este gráfico que tenía acá, quiera definir la pared M1, ¿sí? Voy a necesitar primeramente calcular cuál es el área de esa pared, ¿sí? Entonces, si yo quiero definir la pared 1, acá está puesta como 1, ¿sí? Bueno, le calculo el área, en este caso son 7,5 metros cuadrados. Y la otra cuestión que le tengo que dar es la orientación de la superficie pared. Hemos dicho que esta pared está hacia el norte y es vertical, entonces hay que ponerle la pendiente acá, 90 grados si es vertical, 0 grados si es horizontal o cualquier otro ángulo si es una superficie inclinada, y hay que darle el azimut. El azimut es la orientación que tiene respecto de los puntos cardinales, ¿sí? Ahí está puesto, digamos, como recordatorio que el azimut vale 0 grados al sur, es una convención, digamos, que utilizan en general los programas que hacen cálculo de todas las cuestiones solares. Entonces, si la pared estuviera orientada al sur, tendría que poner 0, ¿sí? Hacia el este, 90 grados, hacia el norte, 180 y hacia el oeste, 270. ¿Sí? Es como un círculo. Entonces, en este caso, nuestro muro está orientado hacia el norte, por eso acá dice 180, ¿sí? Es importante que yo le ponga bien estos datos, porque el programa después va a calcular, en base a los datos climáticos que yo le ingresé, cuál es la radiación que recibe ese muro. Si yo me equivoco, por ejemplo, con el azimut acá y le pongo 0, ese muro va a estar recibiendo como si estuviera al sur, menos radiación que la que corresponde. Entonces, hay que tener mucho cuidado con cuál es lo que yo pongo acá de ángulos para indicarle al programa que calcule bien la superficie, ¿sí? Bueno, la otra cosa que hay que elegir cuando uno está definiendo este muro 1, los lados, o sea, qué zona conecta con qué otra, porque digamos, el programa es la única manera que tiene de saber que el muro 1 pertenece al dormitorio y no al living, es que yo se lo indique. Y también la única forma que tiene que saber que pertenece al dormitorio y conecta con el exterior es que yo se lo indique. Por eso acá tiene los dos lados, lado 1 y lado 2. Es indistinto cómo los seleccione, cualquier lado es lo mismo. O sea, podría haber puesto lado 1 el dormitorio, lado 2 el exterior. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago clic acá, me van a aparecer como opciones las zonas térmicas que yo haya definido previamente, ¿sí? Más una adicional que dice X, que es el exterior, ¿sí? Entonces, por eso es importante que nosotros vayamos siguiendo un cierto orden cuando hacemos la descripción del edificio. Primero hay que definir las zonas térmicas, porque si yo me pongo a ingresar las paredes y no definir la zona, acá cuando yo entre va a estar vacío, ¿sí? Entonces se me va a complicar el ingreso. Entonces, por eso es que está ordenado. Entonces, una vez que tengo las zonas, recién voy a poder elegir acá cuál es la zona que me conecta. No me conviene volverme para atrás, esto es una cuestión práctica, volverme para atrás y decir, ah, no, ahora a este living le quiero llamar living chico, por ejemplo, y yo le cambio acá el nombre. ¿Por qué no me conviene? Porque cuando yo cambie el nombre acá, se me va a cambiar solo en zonas térmicas, no se me va a cambiar acá. Ahora vamos a hacer, por ejemplo, si yo le cambiara el nombre a living chico y guardo, ¿sí?
Aparentemente está guardado, pero cuando vengo acá a paredes, fíjense, voy a elegir una pared, a ver, una pared que conecte el living, ahí por ejemplo, la pared 6, ¿sí? Sigue diciendo living. Y si yo no me avivo y vengo acá y elijo living chico, ¿sí? Cuando ustedes hagan la corrida, va a quedar con el nombre viejo y entonces va a saltar y va a chillar y va a decir ahí locales con nombres que no corresponden. Entonces, por eso yo les aconsejo que lo primero que hagan es nombrar bien a los locales, ¿sí? Y después ya no cambiarle ni el nombre ni el número de locales. Si ustedes quieren agregar cosas después, trabajen sobre un archivo nuevo, es lo más conveniente, ¿sí? Acá no pasó nada porque como yo no guardé, quedó con los nombres viejos. Bueno, a ver, el living 1, vamos a volver a elegir acá, era exterior con dormitorio, el muro. Bueno, entonces, la pared tiene dos lados. El lado 1 es el que da hacia el exterior y voy a tener que definirle las propiedades correspondientes. Y lo mismo para el lado que da hacia el interior. Entonces, en el lado que da al exterior, le voy a tener que definir estas tres cosas que están acá, que ahora les paso a explicar. Una es la absortancia solar. ¿Qué es esto? Es con qué color está pintada la pared. Eso, aunque parezca una tontería, es importantísimo, porque lo que me dice es, por ejemplo, en este caso, si vale 0.6, es un valor entre 0 y 1 la absortancia, me dice que esta pared va a absorber un 60% de la radiación incidente. ¿Sí? Ustedes saben que los colores claros absorben menos, así que las absortancias van a estar en, por ejemplo, 0.2, 0.15, 0.25, y los colores oscuros, un gris oscuro, un verde oscuro, un azul oscuro, absorben mucho. Entonces van a tener valores de absortancia entre 0.8 y 0.9. ¿Sí? Para facilitar, digamos, al usuario esto, tiene el botón de ver colores para que ustedes más o menos se vayan guiando con los distintos colores posibles que hay. Fíjense que los colores claros o pasteles están todos más o menos entre 0.20, 0.30, 0.35. ¿Sí? Entonces, con esta paleta, ustedes tienen valores orientativos de qué es lo que tienen que poner en la absortancia solar. ¿Sí? La absortancia solar la pueden definir para ambos lados. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, el lado exterior, me parece, si mal no recuerdo, que es ladrillo macizo visto, entonces el color es el color del ladrillo que está dentro de los naranjas, ¿sí? Por eso estamos en los 0.60 o 0.65, ¿sí? Los marrones. En cambio, del lado interior, que dice 0.3, estamos dentro de los colores pasteles, como puede ser un amarillo, un gris, ¿sí? Es importante, digamos, que nosotros lo definamos bien porque es fundamental para la absorción de la radiación. ¿Qué otra cosa tenemos que decirle nosotros? Voy a pasar a la última casillita antes de explicarles la del medio. Además de cuánto absorbe, que está relacionado con el color, le tenemos que decir de esa pared qué porcentaje o cuántos metros cuadrados, qué área recibe sol de ese muro, sol directo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el muro 1, la totalidad del muro, o sea, los 7.5 metros cuadrados del muro, está recibiendo radiación solar. Si hubiera un árbol adelante de ese muro, y voy a tener que hacer una estimación de más o menos cuánto está sombreando ese árbol. Si ese árbol a lo largo del día me sombrea el 40% del muro, entonces acá en vez de poner 7.5 metros cuadrados voy a tener que hacer una estimación de 7.5 por 40%. Y esa es el área que yo voy a poner acá, ¿sí? Entonces, esto es bien importante para los muros exteriores. Para el caso de los muros interiores, también voy a tener muros que no van a recibir radiación de ningún lado, ¿sí? Entonces yo le pongo directamente que el área soleada es 0, no recibe radiación del exterior, pero voy a tener casos de muros que a lo mejor reciben la radiación por una ventana, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo que se hace normalmente, poner acá como el área de asoleamiento, el área de la ventana. Toda la radiación que entra por el área de la ventana, supongamos 1 metro cuadrado, va a caer a el muro 1, ¿sí? Eso es algo que yo tengo que
que calcular previamente. Entonces, estas son las dos variables que están relacionadas con cuánta radiación solar absorben los elementos que están acumulando calor, ¿sí? Una pregunta, Silvana. Sí, sí. Si tenés un alero, por ejemplo, ¿lo definís acá en el área soleada o después en otro momento? Exactamente. No hay el programa como está actualmente no tiene ninguna forma de definir elementos de sombreado externo, ¿sí? Vos como usuario vas a tener que hacer una estimación de ese alero, qué porcentaje de la pared está sombreando en el periodo que vos estás considerando, digamos, Acá. O sea, lo ¿sí? contemplás como que si fuese un árbol. Claro, exactamente. Pues sí, bueno, el alero me sombrea más o menos un 20% y entonces le pones el 20% del área soleada, ¿sí? Otra cosa importante, cuando trabajen con cosas que están sombreadas, hay que tener cuidado porque las sombras cambian a lo largo del año, ¿no? No es lo mismo un sombreado, por ejemplo, un árbol en invierno, que probablemente te cubra más porque el sol está más bajo en el horizonte en invierno que en verano, ¿sí? Entonces, si llegan a tener cosas ya más complicadas de ese tipo, lo que yo aconsejo es que partan la simulación en dos. Una simulación la hacen para invierno y ponen el área soleada que corresponda, digamos, en ese caso, y otra simulación la hacen para los meses de verano y entonces acá cambian el área soleada, ¿sí? Eh, bueno, y la otra cosa que hay que ingresarle de los dos lados es este coeficiente convectivo radiativo, que es el famoso H que aparece en las normas IRAM, coeficiente global de convección radiación, que tiene que ver con la velocidad de viento, principalmente con la velocidad de viento, ¿sí? Y con la capacidad que tiene el viento de extraer calor convectivamente de ese muro, ¿sí? ¿Cómo se hace para calcular estos valores que yo les puse acá? Se hace a través de una formulita sencilla que está puesta en el manual, que no la voy a encontrar ahora en el manual, pero directamente se las dicto. Es eh, la relación que está en el libro Duffy-Beckman para superficies planas y que es la siguiente, 5,7, ¿sí? Más 3,8 por la velocidad de viento, en donde la velocidad de viento está en metros por segundo, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Me voy a mi archivo eh, de datos climáticos, miro para el mes que yo esté simulando, por ejemplo, si estoy simulando junio, miro cuál es la velocidad media de viento en el mes de junio, supongamos que les diga, no sé, 2 metros por segundo, ¿sí? O lo saco si quieren del servicio meteorológico, donde ustedes quieran, y entonces con esos 2 metros por segundo aplico la formulita, 3,8 por 2 son, déjenme que calcule, son 7,6, ¿no? Y a eso le sumo 5,7, son más o menos como 14 o 15, ¿sí? Si tuviera que hacer la cuenta. ¿no? Y ese valor es el que pongo en el lado que esté sometido a la velocidad de viento exterior, ¿sí? Esto es importante para las localidades que tienen temporadas ventosas, como por ejemplo en el caso de Montevideo o en el caso de la Patagonia, en donde las velocidades medias de viento suelen ser bastante altas. Entonces, las paredes, los techos van a perder mucho calor extraído por el viento, ¿sí? Entonces, en esos casos hay que afinar el lápiz y poner bien los coeficientes, el coeficiente acá. En el caso de las superficies interiores, salvo que tenga un ventilador, digamos, que esté todo el día prendido, que podría ser el caso a lo mejor en una zona cálida, en donde se necesite ventilación, en general el aire se mueve poco y nada, ¿sí? Entonces, lo que se usa por convención es usar velocidad de aire prácticamente nula o cero. Entonces, si ustedes ponen cero en la ecuación que yo les dije, les va a quedar, cuando hagan el cálculo, 5,7, que nosotros lo redondeamos a 6 porque no hay
digamos, a una velocidad muy bajita no pasa nada. Entonces nosotros siempre sugerimos, y en el manual está escrito, que de los lados internos de los muros, de los tabiques, de todo lo que me pida coeficientes H o convectivo radiativo, pongan 6 si la superficie no está soleada, ¿sí? Un muro, por ejemplo, que no recibe radiación, el coeficiente es 6. Y que pongan 8 si la superficie recibe radiación. ¿Por qué 8? Porque cuando la superficie se calienta por el sol, se produce ahí un efecto de movimiento de aire que favorece un poquito la convección. Entonces, normalmente nosotros le subimos un poquito el coeficiente a 8, ¿sí? Para tener en cuenta ese efecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿O puedo seguir avanzando? Cuando no recibe radiación, o sea, para nuestro caso sería 6 en toda 6. la sur, Sí, pero en las otras. sí, todas con 6. ¿Sí? Fíjense que yo estoy trabajando siempre sobre el muro norte, ¿no? No me cambié todavía de muro. No hablé del piso, que vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, bueno, aquí abajo aparece, digamos, yo no lo puedo modificar a esto. Uy, sí, bueno, no se debería poder modificar. Esto es algo que se pone automático con el programa y que después me va a indicar, por ejemplo, si yo quisiera saber cuál es la radiación que incide sobre esta pared, yo me tengo que venir y fijar en este numerito acá que dice índice de orientación automático, ¿sí? Entonces está en el 1. Entonces, cuando yo vaya a los resultados, van a ver que va a decir índice de orientación 1, índice de orientación 2, índice de orientación 3, y si yo lo quiero graficar, lo que me está graficando es la radiación que recibe esta pared, ¿sí? Lo vamos a ver con los resultados. Eso es para el que quiera, digamos, ver con más detalle qué es lo que está pasando con su muro. Bueno, entonces aquí le dimos todas las cuestiones geométricas y de color y de su relación con el clima a la pared. Y de este lado derecho de la entrada de datos le tenemos que decir al programa cuáles son los materiales de los que están compuestos cada una de las paredes, ¿sí? Entonces, para simplificar la entrada de datos, el programa trae predefinidas aquí, cuando yo pongo un tipo de pared, fíjense, hay definidas un montón de paredes que están descritas después en el programa. Todas estas paredes sus propiedades térmicas están tomadas de la norma IRAM, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos muro simple de 12 centímetros de ladrillo macizo. SREV significa sin revoque, o sea, esto sería el ladrillo solito, ¿sí? Después tenemos muro de 16 con revoque en ambos lados, ¿sí? Porque es de ladrillo de 12 más los 2 centímetros de revoque interior, más los 2 centímetros de revoque exterior, ¿sí? Esto ya tendría 3 capas, ¿sí? Muro simple, por ejemplo, de ladrillo de 12 y revoque solo en el interior, ¿sí? Tienen varias posibilidades. Si ninguna de estas es la que ustedes tienen, o ustedes están trabajando con un material especial, supongamos, no sé, Retac, por ejemplo, que creo que no está puesta en esta lista, entonces tienen que ir a la hoja técnica del fabricante y sacar de esa hoja técnica la conductividad, la densidad y el calor específico, ¿sí? Y esos valores son los que van a tener que ingresar después acá en estos casilleros que están acá. Entonces, ustedes pueden elegir acá muros simples, muros dobles, muros de placa, por ejemplo, ladrillo hueco con lana de vidrio con yeso, ¿sí? Hay varias combinaciones posibles que uno puede seleccionar y al final están los pisos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les hago un cambio. Supongamos que nosotros queremos este que es, por ejemplo, ladrillo, es un muro doble de ladrillo de 12, poliestireno de 3 centímetros y ladrillo de 12, o sea, un sándwich con 3 centímetros, elijo este, ¿sí? Y automáticamente se me va a cargar la capa 1, la capa 2 y la capa 3 con las propiedades térmicas. La primera y la última, las propiedades del ladrillo macizo, y la del medio, las propiedades del poliestireno, que es un aislante, y que todos los aislantes nosotros le vamos a poner que no tienen masas, ¿sí? Acá ustedes eligen, se va a elegir automáticamente, pero si lo tuvieran que definir, tienen que elegir que no tiene masa,
Y al poner que no tiene masa, las únicas variables que hay que entrarle son la conductividad térmica, que es K, y creo que en la norma IRAM está como lambda, ¿no? La conductividad térmica, y el espesor del material, 100 metros. Por ejemplo, acá tiene 3 centímetros de aislante y ladrillo de 12. Silvana, una consulta. Sí. Cuando definimos lados, siempre arrancamos con el lado 1 exterior y el lado 2 identifica el local. Y en esta composición que picaste recién de las capas, sí. La sí. Primera capa 1 es la exterior. Bueno, eso es, yo me imagino que la pregunta viene porque antes en CIMEDIF la primera zona que se definía solía ser el exterior. Y todos los que hemos trabajado con versiones viejas siempre tenemos asimilado que el lado 1 es el exterior, ¿sí? En esta versión, para no complicarle, digamos, al usuario que se tenga que acordar que todas las veces el primer lado es el exterior, uno puede elegir cualquier lado acá. El lado 1 podría ser el dormitorio y el lado 2 podría ser el exterior. Lo que sí hay que fijarse que acá cuando uno define la capa, siempre hay un letrero, dice capa 1 hacia, y me dice hacia dónde va la capa 1, ¿sí? Entonces la capa 1 va hacia el exterior. Y esto sí hay que respetarlo cuando uno tiene paredes que no son simétricas, ¿no es cierto? En este caso justo es simétrica y no pasa nada, pero si fuera diferente, por ejemplo, si yo hacia el exterior tuviera ladrillo hueco, entonces sí me tengo que fijar en el letrerito este para no meter la pata en cómo estoy definiendo el orden de las capas, ¿sí? Como vos decís, conviene siempre uno mismo hacerse una regla que siempre la respete para todos los edificios. Mi regla es también el lado 1 siempre el exterior. ¿Por qué? Porque yo siempre defino las capas desde el exterior hacia el interior, entonces me queda más cómodo, ¿sí? Definirla, ir respetando ese orden. ¿Mm? Bueno. Lo de viejo usuario no me gustó para nada. Yo también soy viejo usuario. Te aclaro nomás, te aclaro. Sí, bueno, y después la otra cuestión que hay que definirle al programa es esto que está acá, que uno puede decir esto, qué corcho es el número de puntos internos. Esto, lo que le dice al programa es cuántos puntitos va a poner de cálculo dentro de cada capa, ¿sí? Por ejemplo, en la capa primera, que es de 12 centímetros de ladrillo macizo, dice, está automático esto, el número de puntos internos 3, ¿sí? Eso significa que va a poner puntos cada 4 centímetros, por decir algo, ¿sí? Entonces, el programa va a calcular la temperatura en la superficie exterior, después 4 centímetros dentro del ladrillo, 8 centímetros dentro del ladrillo y 12 centímetros dentro del ladrillo, ¿sí? Eso es lo que significa el número de puntos internos. Cada cuánto ponemos, y más o menos nosotros estamos poniendo, cada 5 centímetros por 4 o 5 centímetros estamos poniendo un punto de cálculo, ¿sí? Entonces, eso me permite calcular la distribución de temperatura dentro del ladrillo. No estaría terriblemente mal que yo le ponga un punto interno. Si yo pongo un punto interno, lo que va a hacer es calcular en las dos superficies y en el medio del ladrillo, ¿sí? No va a ser tan exacto, pero sí va a ser más rápido, porque mientras más puntos ponga yo aquí, ustedes imagínense que para todas las paredes y para cada intervalo de tiempo de todo el año, esto se va a estar recalculando permanentemente, entonces se va a volver más lento, ¿sí? Pero si ustedes usan un punto cada entre 4, 5, 6 centímetros, está bastante bien, ¿sí? No hay problema. No pongan acá cada 1 centímetro, no pongan, por ejemplo, 12 puntos o 10 puntos, porque es una locura lo lento que se les va a poner el programa y no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la simulación porque el resultado no va a ser mucho mejor, ¿sí? Con 5 o 6 centímetros por punto está bastante bien. Bueno, y después aquí abajo el programa autocalcula, digamos, cuál es la resistencia térmica R del muro por si se necesita para algún informe o lo que sea, está el cálculo hecho.
Bueno, entonces de esa forma se pueden definir las paredes. Si yo me equivoqué, no me gustó la pared, se pueden agregar más paredes o eliminar o duplicar las paredes, ¿sí? Como uno quiera. La única diferencia, digamos, en el ingreso de datos acá es cuando uno trabaja con paredes que funcionan como piso, que es lo que les decía recién. Entonces, en este caso, de nuestra casa, nosotros tenemos dos pisos. El piso del dormitorio baño, que es la pared 4, y el piso del living, que es la pared 8. Perdonen la nomenclatura, la M significa muro o pared o masivo, ¿sí? Y el techo es la N es de no masivo o de tabique. Ustedes pueden usar la letra que ustedes quieran. Lo que me interesa es que la 4 y la 8 yo las he definido como pisos. Entonces, fíjense en el programa cuál es la diferencia. Acá yo voy a elegir, por ejemplo, la 4. Entonces, la pared 4 tiene 12 metros cuadrados de área, es el área de piso. Y sí me interesa mucho que discutamos un poquito el tema de la pendiente, porque uno acá tiende a ponerle pendiente 0, porque el piso tiene pendiente 0, ¿no? Y el azimut, bueno, cuando yo pongo pendiente 0, no importa, el azimut podría ser cualquier cosa. Pero, ¿qué pasa? Después el programa internamente, yo les dije que esta pendiente y este azimut se usan para calcular cuánta radiación solar está recibiendo esa pared, ¿sí? Entonces, en el caso de que son paredes que da al exterior, yo ponía la pendiente y el azimut de esa superficie. Pero en el caso de los pisos, el piso está recibiendo radiación, en realidad, a través de la ventana. Entonces, lo que a mí me interesa que se calcule bien es la radiación de la ventana, ¿sí? Lo que me interesa es la orientación de la ventana por la cual está ingresando radiación. Veamos un poquito eso. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando, estamos en el piso 4, con esta ventana está orientada hacia el oeste, ¿sí? Entonces, el azimut por el cual entra la radiación es oeste. Si la ventana estuviera al sur, el azimut sería el sur, ¿entienden? Entonces, no me sirve a mí poner como pendiente de piso 0, porque en realidad lo que me interesa es que la radiación, decirle por dónde está entrando la radiación, si es por el oeste o si es por el sur. Por eso, aquí abajito, si ustedes ven, azimut tiene una estrellita acá que tiene un recordatorio que dice: para muros interiores y pisos que reciben sol por un vidriado, una ventana o lo que fuera, usar el azimut del vidriado, ¿sí? No del muro, sino ya directamente del vidriado. Entonces, en nuestro caso, como recibe sol el piso a través de la ventana que da al oeste, yo voy a poner que la ventana tiene pendiente 90 y el azimut de esa ventana es 270. ¿Se entiende esto? Esta idea? Sí, claro. Sí, está claro. Bueno, es importante que quede acá porque después en vidriado yo voy a definir los vidrios y si no concuerda la pendiente y el azimut del vidrio definido acá con lo que yo puse en el muro, el programa va a interpretar como que hubo un error o lo que sea y no me va a asignar esa radiación al piso. O sea, es como si no existiera la ventana, ¿sí? Toda la radiación que está entrando por la ventana no sabe a quién asignársela porque acá no está puesto, entonces no se la asigna a nadie, ¿sí? Yo lo que hago normalmente es toda la radiación que entra por ventana las voy asignando a los pisos de los locales. ¿Sí? ¿Qué otra cuestión hay que tener cuidado con el tema del piso? Es el tema de los materiales que uso para el piso. Yo les decía que si ustedes quieren aquí abajo, tienen al final varios pisos, 2 metros de tierra con contrapiso de hormigón, 2 metros de tierra con contrapiso de hormigón y baldosa cerámica o con parquet o lo que ustedes quieran definir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, piso de tierra de 2 metros con contrapiso de hormigón, lo que me hace es definir una capa de tierra de 2 metros de profundidad, ¿sí? Y después el contrapiso de hormigón de 20 centímetros. ¿Por qué es importante que yo defina así el piso? Porque
La tierra, nosotros en Argentina, en toda Sudamérica en general, no utilizamos aislación térmica que me separe, digamos, la tierra de la vivienda, ¿sí? En otros lugares sí se pone aislación, pero nosotros no. Entonces nosotros, nuestras viviendas construidas tienen mucho contacto con el suelo. Inclusive el suelo a nosotros nos sirve de amortiguador. Por ejemplo, ustedes todos saben que una casa de 2 pisos, por ejemplo, en el verano es mucho más fresca en la planta baja. ¿Por qué? Porque todo el calor que pueda estar acumulando en la planta baja se va cediendo hacia el piso, que está menor, hacia la tierra a través del contrapiso, que está a menor temperatura. Entonces, es importante ponerle toda esa masa térmica al programa de simulación. Con 2 metros de tierra es más que suficiente para simular ese contacto tan estrecho que hay con el piso, ¿sí? Si yo tuviera un aislante, podría agregarle, por ejemplo, si yo tuviera esta pared pero estuviera aislada y quisiera hacer el cálculo, entonces después de los 2 metros de tierra tendría que poner la aislación. ¿Cómo se hace? Me paro sobre la capa, ¿sí? Hago clic con el botón derecho del mouse, con el botón, izquierdo del mouse, y me va a aparecer esta lista, ¿sí? Eliminar capa, agregar capa, mostrar lista de material. Entonces yo voy a agregar una capa, ¿sí? Lo que me hace, la agregué mal, perdón, la voy a eliminar acá, la voy a agregar acá al medio. Ahí. Entonces acá voy a poner un aislante. Entonces puedo poner acá, mostrar lista de materiales, y acá están todos los materiales de la norma IRAM, ¿sí? Que yo quiera. Podría poner, no sé, pongo espuma de vidrio por poner algo, ¿sí? Ah, ya sé lo que pasó. Si ponen un aislante, es mejor ponerle el no acá y poner la conductividad del poliestireno, que más o menos es 0.038, si es nuevo, 0.04. ¿Sí? Y le ponemos, no sé, un espesor de 10 centímetros y listo. Si guardo, ya me voy a tener que acordar, digamos, que la pared 4 le puse un aislante, ¿sí? En la parte de abajo del piso. Entonces, esa es la manera con la cual yo puedo definir las paredes, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta de paredes para pasar al otro, a la otra? Una sola cosita. Estaba viendo ahí en el coeficiente convectivo que veo que le asignó un número muy bajito. Pero sí, tenés razón, me olvidé. Eso está, se entiende, ¿va? No hay Sí, movimiento de aire, nada. claro. Entonces, del Eh, lado de lo que sí, hacemos, al ponerle un coeficiente convectivo bajito, es como decirle no hay transferencia de calor. No se le puede poner 0, porque si le pones 0, el programa va a chillar porque cuando error. haga sobre H va a dar error. Entonces yo le pongo un coeficiente convectivo bajito. Esto también se hace siempre en los pisos. En los pisos del lado exterior se pone un coeficiente convectivo muy bajito, ¿sí? Es como decirle que no hay, que toda la transferencia es hacia adentro del piso, o sea, hacia la tierra, y que la tierra no intercambia calor con el exterior, que ya es, digamos, así, ¿no? Entonces, por eso quedó este coeficiente acá. Eso está... Uy, se cortó el audio, volveme a preguntar, por favor. No, que si tenés una vivienda de 2 niveles, ahí no No, pones 0. cuando hablo de piso, No, claro, cuando estoy hablando acá de piso, estoy hablando del contacto con la Contacto tierra. con la tierra. Sí. Si vos tenés una casa de dos pisos y el contrapiso es de hormigón masivo, entonces no va a ser exterior, va a ser, qué sé yo, planta 1 con planta 2, y acá sí vas a tener que poner, no podés poner este coeficiente, vas a poner 8 o 6, ¿sí? y sería 6 para abajo y 8 para arriba si le da el sol. Claro, exactamente. 6 para abajo y 8 para arriba. La otra cosa que pueden hacer ustedes, que no les mencioné acá, es, si ustedes están trabajando con un tipo especial de pared que no es ninguna de las que están acá, pueden definir la suya propia haciendo clic acá en definir nuevo tipo de pared. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo le pongo acá, quiero que mi pared sea de ladrillo, hueco, con aislante o sin aislante, por decir algo, y ponen crear acá, ustedes van a poder definir los valores, le pueden poner las capas que quieran, con los valores de conductividad, densidad y calor específico que quieran, hacen clic en guardar,
¿sí? Y cuando hagan clic en guardar, esa pared que ustedes definieron con ese nombre va a aparecer aquí al final de la lista. Cuando ustedes vayan al final de la lista, va a aparecer la que ustedes definieron, entonces la pueden ir eligiendo, ¿sí? Para cada uno de los muros que ustedes vayan definiendo. Eso va a quedar guardado, digamos, con el programa. Eso es para no tener que definir capa por capa, sino que uno lo define de una sola vez al tipo de pared que esté, al tipo, digamos, de constructivo y ya está.